El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy tomamos Primera de Samuel capítulo 8. Primera de Samuel capítulo 8. Bueno, cuando nosotros leemos el capítulo 8, comparándolo con el capítulo 7 de Primera de Samuel, realmente nos llama poderosamente la atención, ¿no? Nos cuesta entender el capítulo 8, porque en el capítulo 7, digamos como que Samuel venía haciendo un trabajo prolijo y ordenadito en cuanto a pastorear toda la nación, ¿sí? La nación estaba toda dividida cuando Samuel empezó su tarea como juez, como pastor de la nación, y de a poquito la fue uniendo, fue atando cabos, fue reprendiendo a Satanás, fue orando para que el Señor hiciera la obra, levantó una escuela de profetas que le ayudó a crear esa unidad. Bueno, pasaron los años, ¿sí? Pasaron los años, casi 20 años de esto, y se encuentra en una situación porque tenían que enfrentar a un ejército enemigo. Allí Samuel se muestra como un siervo del Señor, ¿sí? Ellos cuando vienen este ejército a atacarlo, ellos presentan un sacrificio delante de Dios y Dios pelea por Israel y vencen a los enemigos no por la acción del ejército de Israel, sino por la acción del Señor. Esto generó en el pueblo una confianza hacia Samuel enorme, ¿no? Realmente estaban contentos de tener un líder con esas características. Y bueno, es como que de alguna manera Dios respaldó a Samuel para mostrarle a todo el pueblo de Israel que Samuel era el elegido por Dios para liderar la nación. Pero en el capítulo 8 vamos a ver todo lo contrario, porque dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las demás naciones. ¿Se entiende más o menos lo que yo estoy diciendo? En el capítulo 7, Dios demuestra que Samuel es el líder, que la persona que Dios había puesto por sobre toda la nación era Samuel. Samuel comete un error, deja a sus hijos. En realidad el error no fue de él, fueron de los hijos, ¿verdad? Los hijos no anduvieron en el camino del padre. Probablemente Samuel algo de responsabilidad debía tener como padre, como maestro de esos hijos, el cuidar de su hogar, de su familia, el de no solamente ser el pastor de la nación, sino ser el pastor de su casa. Por ahí él descuidó un poco el cuidado de sus hijos, la espiritualidad de sus hijos, y simplemente los puso creyendo que por ser hijo de él, ellos iban a andar por el camino que le había enseñado, o que ellos habían visto que Samuel había seguido. La cosa que esto no sucedió. Pero los ancianos no podían hacer lo que hicieron, porque ellos vinieron: tú has envejecido, le dijeron, y tus hijos no andan en tus caminos. Hasta ahí, digamos, como todo bien. Pero, ¿por qué? Porque le tenían que haber dicho: Samuel, ¿qué hacemos? ¿A vos te parece que sigamos dejando a tus hijos o tenemos que hacer otra cosa? En realidad lo que tenían que hacer era consultarle a Samuel. Samuel era, sin lugar a dudas, el líder que Dios había puesto, la persona que Dios había puesto para ordenar la nación, para bendecir la nación y para conducir la nación hacia donde el Señor quería. Él, Samuel, estoy hablando de Samuel, conocía la voluntad de Dios, conocía lo que Dios quería hacer y los iba a conducir a esa voluntad de Dios. Sin embargo, ellos tomaron una decisión unilateral
de pedirle a Samuel que le constituyera un rey. En otras palabras, lo estaban jubilando a Samuel, lo estaban sacando. Y esto no podían hacerlo, no debían hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios lo había puesto a Samuel. Y el único que puede sacar una persona que Dios pone es Dios mismo. Si bien los hombres pueden opinar y pueden plantearle delante del Señor cambios, porque podemos hacerlo, tenemos la libertad de hacerlo, pero siempre entendiendo que la voluntad de Dios está por sobre la voluntad de los hombres. Ellos querían un rey como las demás naciones y no entendían el propósito de Dios. El propósito de Dios era que Israel no tuviera rey, que Israel dependiera de Dios, que Dios fuera el rey, que cada una de las tribus fuera independiente y a la vez dependiente, que cada uno de ellos trabajara en esa relación con el Señor, pero a la vez todos unidos, porque todos ellos eran el pueblo del Señor. Bueno, hoy lo vemos en algunos países como los Estados Unidos de América, donde cada estado es independiente, tiene sus propias leyes, pero están unidos, ¿sí? Pagan los impuestos en unidad, hacen cosas en unidad. Bueno, así hay Brasil también. ¿Cuántos países son de esta manera, ¿no? Hoy lo podemos entender bajo la mirada de algunos países y cómo lo practican. Bueno, pero esto tan novedoso era lo que Dios quería para Israel, que cada nación fuera independiente, pero a la vez unida. Cuando tenían que hacer las cosas en común, todos juntos tenían que ir. ¿Por qué? Porque todos eran el pueblo del Señor. Dios no quería un rey. Dios no quería un rey. En todo caso, cuando Él quisiera levantar un rey, lo iba a levantar. Tenemos allí más adelante la persona de David, que fue rey, que fue un rey excelente, el mejor rey de la historia de Israel. Pero los demás reyes no todos fueron buenos. Y muchos de esos reyes trajeron dolor de cabeza a toda la nación. Mucha muerte, mucho dolor. Y todo eso nació en esta mala petición. Una petición que nace de un corazón que está mirando cómo hacen las cosas del mundo y no cómo hacen las cosas en el reino del Señor, ¿verdad? Pero no agradó a Samuel esta palabra, dice versículo 6. Es decir, que Samuel se cayó la boca, no dijo absolutamente nada. Lo estaban jubilando, lo estaban rajando, lo estaban despidiendo de la tarea que estaba realizando y se cayó la boca. Con mansedumbre fue simplemente orar. No agradó a Samuel esta palabra, que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Qué interesante esto, ¿no? Es interesante y a la vez peligroso. El Señor dice, mira, no te han desechado a vos. Samuel se sentía mal, se sentía despedido, ¿no? Se sentía jubilado, se sentía que ya no iba a estar al frente del pueblo, porque el pueblo mismo le había pedido que se corra, ¿sí? Él lo personalizaba la situación. Pero Dios le dijo, no, en realidad no te están echando a vos, me están echando a mí, porque yo te puse a vos. Y esto es más o menos lo que nosotros vemos en el libro de los Hechos cuando se convierte el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y se le aparece Jesús en el camino a Damasco. Y Jesús le dice, ¿quién eres, Señor?, le dice Pablo. Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo no estaba persiguiendo a Jesús, Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Y perseguir a la iglesia es perseguir a Jesús. Y perseguir a la persona que Dios ha puesto en el lugar en que está, es perseguir al Señor. Es decirle, Señor, mira, no te quiero más como autoridad mía. Por eso a veces la gente no entiende que cambiarse de iglesia, mudarse de iglesia, no es algo tan sencillo. Digo, bueno, no me gusta la iglesia, me voy a buscar otra iglesia. No es algo tan sencillo cambiar así
de iglesia. ¿Por qué? Porque esa persona que está al frente de la iglesia probablemente sea la persona que Dios ha elegido para ministrarte, más allá de la congregación, más allá de la iglesia en sí misma. Esa persona es la autoridad que Dios ha establecido para bendecirte. Y eso se lo explicamos a mucha gente que viene a nuestra iglesia, que vienen de otras congregaciones. No es tan fácil moverse de la iglesia. Y si uno se va a mover de la iglesia, uno lo que tiene que hacer es volver a la iglesia anterior, darle gracias al pastor y terminar en buenos términos. No que yo agarro, me levanto y me voy a otra congregación y chau, se acabó el asunto, ahí terminó todo. No, porque cuando nosotros estamos desechando a determinada persona, en realidad, como dice acá este pasaje, lo estamos desechando a Dios. A Dios no le agrada ese comportamiento, como no le agradó el comportamiento de este pueblo. Y le dijo así a Samuel, tranquilizándolo: mirá, no te están desechando a vos, Samuel, me están desechando a mí para que no reine. Ellos no están entendiendo el propósito mío, no están entendiendo cuál es mi voluntad. No están entendiendo, obviamente, porque lo que están haciendo es mirar hacia afuera como todos los demás viven y entonces copiarlos, ¿no? Pero justamente lo que no tenemos que hacer es copiarnos del mundo. No tenemos que copiarnos de lo que el mundo está haciendo. El mundo tiene otra forma de gobierno, una forma de gobierno democrática, por lo menos los papeles. El reino de Dios es teocrática, donde Dios es el que está sentado en el trono y Dios es el que gobierna y Dios es el que decide y Dios es el que pone las personas y Dios es el que saca a las personas. Nosotros no tenemos de ninguna manera que evadirnos de esta situación, sino que lo que tenemos que hacer es someternos a Dios. Y cada vez que nosotros estemos disgustados con algo o con algún pensamiento contrario a lo que estamos viendo, tenemos que transmitirlo, pero siempre con el espíritu de sometimiento, de la voluntad de Dios ante todo, ¿sí? Y entendiendo que la persona que está puesta allí es una persona que tiene autoridad sobre mí, ¿sí? Y por allí no me guste lo que me dice, pero lo que me diga es la voluntad del Señor. Y yo al respetarla, estoy respetando a Dios, porque esa persona que está puesta allá, está puesta ahí, está puesta porque Dios quiso que estuviera allí, ¿sí? Y entonces estoy entendiendo el reino de Dios, estoy entendiendo de que Dios es el Rey, de que Dios es el Señor de mi vida, de que Dios es el que determina los pasos míos a seguir, y lo hace muchas veces de manera personal a mi vida, y otras veces lo hace por terceros, llámese pastores, líderes, por la persona que el Señor quiera usar en ese momento. A veces utiliza una persona que no está dentro del rango del liderazgo justamente para llamarnos la atención, para que nosotros nos demos cuenta de que es Dios. Qué interesante todo esto, ¿no? Que nos enseña la palabra del Señor. Tenemos que tener cuidado y como dice la palabra del Señor, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tenemos que temer a Dios, temerlo y hacer su voluntad, buscar hacer su voluntad cada día, ¿sí? Y en aquellas cosas que se nos aparecen en la cabeza, algunas cosas que provienen de nosotros, otras inducidas por Satanás, tenemos que llevarlas al Señor y dejar toda carga allí. Y luego que dejamos toda carga, si todavía tenemos esto, bueno, hablemos y planteemos nuestro pensamiento, pero siempre entendiendo de que Dios es el Rey de nuestra vida. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en este día, Señor, ayúdanos a entender este video, Señor, quizás no sea tan fácil de digerirlo, pero Señor, aquellos que tienen un corazón dispuesto lo van a entender mejor, Señor, y aquellos que tienen un corazón que rechaza, Señor, que tú puedas tocarlo, Señor, tocar esos corazones para que entiendan tu palabra, Señor, para que comprendan, Señor, que tú estás sentado en el trono y tú estás en gobierno y en señorío. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.